Pues, hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe. El día de hoy, 30 de octubre del año 2024. En esta ocasión vamos a hablar la primera de tres cápsulas acerca de San Pablo. Hoy vamos a tratar acerca de la vida de San Pablo, sus inicios hasta su conversión. En una próxima cápsula vamos a hablar de sus viajes hasta su muerte, y en otra cápsula hablaremos de sus epístolas, ¿sí? Y aún así, hermanos, creo que con tres cápsulas no alcanzamos a abarcar más que una pincelada superficial acerca de San Pablo. Bueno, vamos a poner la presentación para que demos inicio. A ver, ¿se ve la lámina bien? Sí, correcto. Muy Qué bien. bien. Muy bien. Que estamos. Bueno, vamos a dar inicio a Pablo de Tarso, su vida, su obra, y antes vamos a hacer nuestra oración. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Bien, bueno, pues de San Pablo, de su vida, vamos a ver el siguiente temario. Primero, vamos a ver su nacimiento y sus orígenes, después su educación, una educación amplia que tuvo San Pablo. Luego vamos a hablar de su personalidad, de su recia personalidad, recia y contrastante personalidad. Luego vamos a ver esa faceta, esa época que tuvo San Pablo en su vida como perseguidor de los discípulos de Jesús. Él fue un perseguidor acérrimo de los discípulos de Jesús. Vamos a ver por qué. Y hoy vamos a terminar esta cápsula con la conversión de San Pablo, ese gran episodio, un episodio clave, un hecho clave para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue la conversión de San Pablo. Pues muy bien, vamos a ver su nacimiento y orígenes. Presentar, hermanos, la figura de Pablo de Tarso, apóstol de Cristo, es una tarea entusiasmante, por supuesto, dada la riqueza humana y espiritual del personaje, y a la vez sembrado de dificultades por la escasez de fuentes de información. De hecho, las únicas fuentes de información que tenemos de San Pablo y su vida es el libro de Hechos de los Apóstoles y sus cartas, sus epístolas. Es lo único que tenemos de él, y de ahí surge todo esto. Pablo, israelita, del linaje de Abraham, hijo de padres judíos, de origen palestinense, de lengua aramea y de la tribu de Benjamín, nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, hacia el año 5 de nuestra era. Tarso está, digamos, al norte de Jerusalén, ¿sí? Muy arriba, muy al norte, por ahí así, ahí es donde está Tarso. Tarso, asentada a las orillas del río Citno, estaba en la llanura fértil de Cilicia, rica en viñas, cereales y lino. Era un centro bien conocido de cultura, filosofía y educación. Eran famosas sus escuelas que superaban a las de Atenas y Alejandría. Sorprendente, sobre todo considerando las de Atenas, que era, digamos, como que el centro, el centro mundial de filosofía, de sabiduría humana. Las escuelas de Tarso eran superiores a ellas. Pablo, circuncidado al octavo día de su nacimiento, recibió el nombre hebreo de Saúl como el primer rey de Israel, pero según la costumbre de los judíos de la diáspora, recibió juntamente un nombre conveniente en griego, Paulus, en latín, Paulus. Ahora, ¿qué es esto de la diáspora? Un pequeño paréntesis. Acuérdense que con la persecución de los judíos y desde antes el pueblo judío era también de gente emigrante,
Entonces ellos iban extendiéndose por todo el mundo. Entonces a todos los judíos que no estaban viviendo en Judea, en la Palestina, se les llamaba los judíos de la diáspora, o sea, de afuera de la tierra. La educación de Pablo. La primera transformación, perdón, la primera formación humana la adquirió en Tarso, su ciudad natal. Sus padres judíos le enseñaron la lengua aramea y después de la educación primaria asistió a la famosa Universidad de Cultura Helénica de Tarso, émula de las de Atenas y Alejandría, como habíamos dicho. Así se comprende el dominio que Pablo adquirió de la lengua griega común, las estructuras retóricas que se manifiestan en sus escritos y el estilo vigoroso de sus cartas. Cabe hacer el señalamiento de que en ese entonces saber griego es como equivale a hoy saber inglés. Era la lengua que se hablaba en todos lados. ¿Sí? Una vez terminados sus estudios universitarios, Pablo se vio frente a un dilema: permanecer en Tarso y vivir una vida común y corriente, o trasladarse a Jerusalén, donde profundizaría en el conocimiento de su fe judía y vivirla con mayor observancia. Vaya dilema en el que se vio Pablo, sobre todo considerando que era un joven cuando pasó esto por ahí de los 23, 24 años, ya tenía él ese dilema existencial. Y entonces Pablo optó por la segunda alternativa y tomó el camino hacia Jerusalén. Probablemente, como todo peregrino, recorrió a pie en unas 6 semanas más o menos los 800 kilómetros que separaban a Tarso de Jerusalén. A la sazón, Pablo tendría unos veintitantos años más o menos. Una vez llegado a la ciudad santa, se adhirió al grupo de los fariseos y adquirió del rabí Gamaliel primero una seria formación en las divinas escrituras, en la ley oral y en los métodos exegéticos de los rabinos, y se hizo celoso defensor de las tradiciones de los padres. Gamaliel I, hermanos, ha sido uno de los grandes maestros rabínicos en toda la historia del judaísmo. En la actualidad sigue teniendo reconocimiento como uno de los grandes rabinos de todos los tiempos en el judaísmo, como les digo, y él fue maestro de San Pablo. Buena formación, si la tuvo, se formó en escrituras, ley oral y en los métodos exegéticos. La exégesis es una ciencia que analiza los textos, los analiza desde varios puntos de vista, los analiza históricamente, socialmente, políticamente, a partir de la biografía de quien lo escribe, a quien lo dirige. Es un análisis del texto, de todo su entorno, de todo el contexto en el que actúa este escrito y ayuda a la mejor comprensión. Y esta ciencia de exégesis se aplica a las Sagradas Escrituras también. En cuanto a su sustento, ahora sí que de qué vivía Pablo, pudo recibirlo en parte de sus padres, que vivían en Tarso, se creía que tenían una situación económica buena, y también podía beneficiarse de los donativos que los peregrinos de la diáspora entregaban para el sustento de los pobres y de los entregados al estudio de la ley. Pablo, pues, antes de ser llamado a la fe, se nos presenta equipado con una notable serie de cualidades humanas y religiosas. Pongamos atención a esto, vean ya de joven. Era a la vez israelita por su raza, griego por cultura y romano por su ciudadanía. Era un judío practicante y un fariseo exigente. San Pablo pertenecía a la secta de los fariseos. Dios lo fue preparando sin que Pablo se diera cuenta para una gran misión. ¿Cómo actúa el Señor? Sin que uno se dé cuenta cómo lo va llevando a uno por un camino, así fue con San Pablo. En cuanto a su personalidad, hermanos de Pablo, Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se entrega sin medida a un ideal. Dios es todo para él.
y a Dios sirve con una lealtad absoluta, primero persiguiendo a los que él consideraba herejes, los cristianos, y luego predicando a Cristo. Se fue al otro lado cuando por revelación ha comprendido que solo en él, en Cristo, está la salvación. Este celo incondicional se traduce en una vida de entrega total a aquel a quien ama. Trabajos, fatigas, padecimientos, privaciones, peligros de muerte, nada cuenta a sus ojos de cumplir la tarea, ¿sí?, y de la que se siente responsable. Nada de eso importa tratándose de Dios y de Cristo. Hay por ahí una anécdota que revela mucho el carácter de Pablo. En uno de sus viajes misioneros, resulta que para llegar a una ciudad donde querían llegar a predicar, iba acompañado de Bernabé y un personaje que se nombra y que se llama Juan Marcos, que después se supo que es Marcos el evangelista. Bueno, para llegar a esa ciudad tenían dos opciones: tomar un barco para ir para allá, el cual se tardaba un buen tiempo en llegar, o cruzar a pie por una montaña muy alta y peligrosa, con lo cual hacían mucho menos tiempo, llegaban más rápido. La opinión de Juan Marcos era que se fueran mejor por barco, porque él sí le tenía cierto mieditis a subirse a la montaña, y Pablo dijo que no, que nos vamos por la montaña porque llegamos antes. De hecho, San Marcos dijo que no, que él no se aventaba y se regresó a Jerusalén. Pero acá en el carácter, el temple de San Pablo, ahorita se dice fácil, pero quien sepa algo de montañismo o viva por algunas de esas zonas, sabe lo que es caminar por alta montaña. No es nada fácil, hay que estar preparado para ello. Bueno, continuando, viene una discusión que se ha tenido por muchos años acerca de San Pablo, si él era soltero o viudo. ¿Mm? La respuesta a esta pregunta no es evidente, no es una respuesta fácil ni rápida. Un punto de partida importante es que nunca se habla de su esposa ni de sus hijos. Por lo tanto, se puede deducir que Pablo era célibe. En cuanto a la posibilidad de que Pablo haya sido viudo, solo un texto de la primera epístola a los Corintios podría insinuar que durante un tiempo estuvo casado, pero que en el momento en que escribía esa carta, él era viudo. Dice así la carta: mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su carisma particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas que sería bueno que se quedaran como yo. Y ahí es de donde se puede intuir una insinuación de una posible viudez de San Pablo, pero todo queda en la suposición. Nada de esto está confirmado, ni hay ningún vestigio por ningún otro lado de ese posible estado civil de San Pablo de haber sido casado y posteriormente viudo. Aunque algunos teólogos también manifiestan sí la posibilidad de que San Pablo se hubiera casado, porque había la prescripción. Acuérdense que él era un observante fuerte de la ley judía, y esta mandaba que te casaras si tuvieras hijos, tuvieras descendencia. Entonces Pablo, como fiel cumplidor, es muy probable que se haya casado y posteriormente enviudado. Así lo creen los teólogos. Pero, insisto, es solamente una suposición. No hay nada en firme a ese respecto. Ahora, Pablo como perseguidor de los discípulos de Cristo. Aquí es muy importante saber, porque se le puede tener a San Pablo como que solo perseguía a los cristianos por fanatismo o algo así, pero vamos a entrar un poquito más en el tema. Pablo tenía la convicción de que la presente etapa de la salvación estaba regida por la meticulosa observancia de la ley de Moisés. En el momento en que él vivía, ¿sí?, la salvación estaba regida por la meticulosa observancia de la ley de Moisés. Más tarde vendría el Mesías y no sería ya necesaria la ley, ¿sí? Los cristianos, en cambio, inconscientemente
admitían la existencia simultánea de la ley y de la adhesión de fe a Jesús Mesías, ¿sí? Lo cual presentaba un problema, porque en el fondo de estas dos formas de pensar existía un problema crucial a saber, ¿sí? El primero de ellos, la salvación se obtiene por las observancias de la ley, ¿sí? O por la fe en Jesús Mesías. Ante esta disyuntiva que se presentaba, había que hacer una opción, una elección radical. O la ley y no Jesús, o Jesús y no la ley, pero no la ley y Jesús. Siendo así, Pablo consideraba que los cristianos estaban en un error y además pues los tendría por blasfemos porque decían que ellos reconocían a Jesús como su Mesías, cuando no era posible en su mentalidad, en su enfoque, que Jesús lo haya sido, porque Jesús había dicho claramente que él no venía a abolir a la ley y a los profetas, sino a darles cumplimiento y a darles plenitud. Entonces, eso también llevaba a Pablo a pensar que él, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no podía ser el Mesías. Entonces, él consideraba que los cristianos estaban en un error, que debía ser corregido frontalmente y por eso empezó a perseguirlos. Esto significa que Pablo molestaba y acosaba por todas partes a los cristianos, sin dejarlos tranquilos, haciéndoles la vida imposible. Pero no los mataba, él no los agredía, los molestaba, los conducía ante la autoridad para que ellos los juzgaran. La primera vez que Lucas nos presenta a Saulo es a propósito del martirio de Esteban. En el libro de Hechos de los Apóstoles ahí viene esta parte. Los testigos, dice así, pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saúl. Y este aprobaba el crimen. Pronto se convirtió él mismo en cabecilla de persecución y más tarde confesará él mismo haber perseguido cruelmente a la iglesia. San Pablo lo reconoce en varias ocasiones en sus cartas, haber sido un perseguidor acérrimo de la iglesia. Bien. En esto estaba Pablo, en esta etapa de su vida, un hombre ya formado, un hombre estudiado, un hombre de carácter, de temple, decidido a corregir lo que él creía que era un error, ¿verdad? Y viene el episodio de su conversión. La conversión de Saulo, camino de Damasco, fue un acontecimiento capital en la historia del cristianismo. Es probablemente el año 33. Si Pablo nació hacia el año 5, más o menos, en el momento de su conversión tendría entonces unos 28 años. Cuando Jesús va a llamar a Saulo, este se encuentra en el clímax de su celo contra los discípulos del Señor. En ese episodio se proveyó de cartas del sumo sacerdote de Jerusalén y marchó a Damasco, por si encontraba allí algunos que siguieran ese camino, fueran hombres o mujeres, y conducirlos atados a Jerusalén. Sin embargo, este hecho parece históricamente irreal, pues la jurisdicción del sumo sacerdote y del Sanedrín se limitaba a la provincia de Judea. Parece, pues, que Lucas quiso presentar la actividad persecutoria de Pablo en un crescendo retórico para hacer brillar con mayor esplendor la conversión del apóstol. Esto es, presentarlo en una persecución creciente, en una intensidad creciente en su persecución, para que en el clímax de ese celo perseguidor viniera la conversión de San Pablo. Esa fue la intención de Lucas. Él era así, él utilizaba mucho la técnica de la retórica, armaba literariamente escenas basado en los hechos, pero las armaba para transmitir un mensaje. Eso es importante que lo considere. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía:
Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Así nos lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, San Pablo también narra su conversión en alguna de sus cartas y él lo pone al revés. Y la gente que la acompañaba sí vio la visión, pero no escuchaba lo que decían. Y San Lucas dice, escucharon, pero no vieron, ¿sí? No sabemos ahí cuál sea la verdad, igual alguna de las dos debió haber sido, ¿sí? El relato de Lucas, volvemos a lo mismo, a este estilo de San Lucas, no es una crónica materialmente exacta de los acontecimientos. Lucas toma el dato histórico, pero presenta su interpretación mediante formas literarias y teológicas tradicionales en la Biblia, con el fin de descubrir la honda significación del acontecimiento y su trascendencia en la historia de la iglesia. Siempre San Lucas ha sido así, toma hechos reales, los junta, hace un escenario y lo presenta, pero ese armado es para llevarte un mensaje concreto. La luz repentina venida del cielo a mediodía y más resplandeciente que el sol es un motivo clásico en las teofanías bíblicas. Que es una teofanía, hermanos? Una manifestación de Dios. Lo que sucede a Saulo es algo que pertenece a la esfera de lo sobrenatural y de lo divino. Saulo, con esta luz, pues cae por tierra, como les ocurría a los profetas ante las visiones de Dios. Otra forma de relacionar esto con el Antiguo Testamento y relacionarlo con un hecho proveniente del Señor. Escucha una voz en arameo que le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Saulo no sabe quién es el que le habla, pero percibe la atmósfera de lo divino y por eso humildemente pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús se revela personalmente a Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo me quiero imaginar el impacto que esto le produjo a San Pablo. El decir, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Delante de ti tienes en todo su poder, en toda su gloria, a Jesús, quien tú no crees que sea el Mesías, pero se te presenta en su gloria, en todo su poder. El impacto debió haber sido impresionante. Desde luego, una aparición de Jesús debe ser impactante, pero máxime a un perseguidor que está convencido sinceramente, no era un fanatismo ni una crueldad, está sinceramente convencido que Jesús no era el Mesías y se le presenta. Debe haber sido un impacto fuerte para él. Porque la experiencia de este encuentro con Jesús, perseguido en sus discípulos, será el germen para la doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo, doctrina que desarrollará el apóstol en sus epístolas posteriores. Saulo deberá ir a Damasco y allí sabrá por los ministros autorizados lo que debe hacer. ¿Sí? Aquí Jesús le exige a Saulo un acto radical de fe. Te quedas ciego, no ves nada y tienes que creer a esa voz, a esa visión. Tienes que creer que tienes que ir a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer, pero ir convencido, con obediencia, a recibir las instrucciones de qué es lo que sigue. El impacto, insisto, debe haber sido fuerte, la conversión en ese momento de Pablo debe haber sido una revolución dentro de su alma impresionante. Los hombres que lo acompañaban quedaron atónitos al oír la voz, pero no ver a nadie. Estos hombres eran compañeros de caravana y no necesariamente participantes de la misión de Saulo. Antes, en aquellos años, se viajaba en caravanas, era muy escaso, muy difícil,
que las personas emprendieran viajes largos yendo solos. Iban en caravana, recuerden hermanos que el tema de la inseguridad pues no se inventó hoy, ¿no? También había esos problemas por aquellos caminos, entonces iban en grandes caravanas por su seguridad y también como tenían que ir despacio, pues en las caravanas llevaban comida, se relevaban, mientras unos conducían la caravana, otros dormían, comían, etcétera. Era un esquema muy práctico para viajar y en esa caravana iba Saulo. Algunos hombres en la caravana viajaban en los caballos también, se turnaban para ir en los caballos haciendo guía de la caravana y se presume que fue en uno de esos momentos en el que Saulo iba en el caballo como guía de caravana cuando fue sorprendido por por esta aparición de nuestro Señor Jesucristo. Teofanía. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco y durante 3 días no veía, ni comía, ni bebía. Permaneció en un mutismo absoluto, totalmente encerrado en sí mismo, asimilando, entendiendo la experiencia de lo que acababa de ver y de vivir. Un cambio radical en su vida que tuvo que asimilar en solo 3 días. San Pablo. La narración de Lucas describe el estado de Saulo después de la enérgica conmoción espiritual y psicológica. ¿Qué se produjo en su interior en esos 3 días? Ese es el secreto íntimo del corazón de Saulo. Él nunca lo mencionó, nunca escribió de esto en sus epístolas. Él decía que se había convertido, que había hablado con el Señor, que él era apóstol porque había visto a Jesús resucitado, o sea, se refería al evento, se refería al cambio, yo fui perseguidor y ahora soy predicador de esto, etcétera, pero nunca dijo lo que ocurrió dentro de sí y una cosa maravillosa cómo le llegó a San Pablo todo el gigantesco conocimiento que tuvo y que mostraba al predicar. ¿De dónde vino? No había nada escrito en aquellos años, todo lo que se tenía era la predicación oral de los apóstoles que iban por el mundo predicando la palabra del Señor. ¿Cómo adquirió todo ese conocimiento? Es uno de los grandes misterios, cómo esa revelación le transmitió todo ese conocimiento a San Pablo, lo cual además demuestra que fue una aparición real, una teofanía auténtica, en la que nuestro Señor Jesucristo lo llamó a su servicio. En nuestra próxima cápsula, hermano, nuestra próxima cápsula de fe, continuaremos con la vida de San Pablo, con sus viajes apostólicos, su predicación y su muerte a Roma. Por ahora quedémonos con esta vida de San Pablo, veamos todo ese crescendo en su vida, de cómo se fue preparando, cómo fue estudiando, un hombre apasionado, que se entrega su vida en absoluto al Señor sin escatimarle absolutamente nada al Señor. El Señor era todo para él, ¿sí? Cómo cambió su vida, ahora sí, de la A la Z, ese giro de 180 grados, donde él a los 3 días después, lo vamos a ver en la siguiente cápsula el próximo miércoles, como él a los 3 días se levanta y sale y empieza a predicar a Jesús. 3 días después, desparramando un conocimiento maravilloso y sobrenatural, con una elocuencia, pues que demuestra una vez más ese signo que se dio en Pentecostés cuando se pulsaron lenguas como de fuego, quiere decir eso, el Espíritu Santo nos da lenguas como de fuego para que esa palabra penetre en los corazones. Y esa fue una de las grandes virtudes de San Pablo. Quedémonos con el ejemplo de esta vida de entrega absoluta al Señor y es el modelo de cómo debe uno entregarse a Dios, a sus órdenes, a su voluntad, acatar su voluntad por completo y en absoluto. ¿Sí? Pues por hoy terminamos esta cápsula, hermanos, unos 5 minutitos antes, ¿verdad? Y vamos a aprovechar este,
estos minutitos para echarnos un comercial. Queremos hacer un pequeño anuncio, un comercial, invitarlos a todos ustedes de parte del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor, invitarlos cordialmente al curso Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. Estas clases serán por Zoom, todos los jueves de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, 2 horas semanales. Iniciamos el jueves 7 de noviembre de 2024 y está impartido por un servidor. Ya ahí el grupo ya está formado, ya hay personas inscritas y los invitamos a todos a que se unan. Es muy importante, hermanos, el conocimiento. Tenemos que conocer nuestra fe. Amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo implica conocerlo. Nadie puede amar aquello que no conoce. No podemos decir yo sigo a Jesucristo si no lo conozco, si no sé quién es, qué fue lo que pasó con él, esa faceta de hombre. Es muy interesante porque recordemos que en nuestro Señor Jesucristo hay dos esencias en una misma persona. Está su esencia divina, él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también está el hombre. Jesús de Nazaret, su naturaleza humana. Y es desde esa perspectiva en la que se estudia en este curso de Jesús de Nazaret, su vida como hombre a partir de lo que nos narran los 4 evangelios. Bien, a quienes estén interesados, les pido de favor si lo pueden difundir esta invitación. Aquí está en el material que les voy a subir en un ratito. Este, Ayúdennos a difundirlo, inscríbanse, por favor, conozcan a nuestro Señor Jesucristo de veras, conforme lo va uno conociendo un poco más, más se enamora uno de nuestro Señor Jesucristo. Créanme, de veras que es toda una experiencia. Mayores informes para inscribirse al teléfono que aparece ahí, al celular, o a través del chat de cápsulas de fe, ¿sí? Ahí los esperamos, hermanos, y pues muchas gracias por la cápsula de esta noche. Le damos gracias al Señor porque nos permite conocer, porque nos ilumina con su conocimiento, y de eso hay que darle todas las gracias a nuestro Señor. Sí. Claro. Hermanos, aquí esta noche, digamos en la primera de 3 partes. Espero, Eduardo, que te haya gustado. Tú que como yo eres, Oh, sí. Muy eres interesante. fan aquí de San Pablo, una gran persona, de verdad. Y pues en el Colegio de Biblia, también hay un curso, dura un año, sobre Pablo, apóstol de Cristo. En el curso en el que estamos, con algunos de los hermanos que asisten a estas cápsulas, pues ya el año que viene entramos al curso de Pablo, apóstol de Cristo. Nos va a tomar todo el año que viene Muy estudiando bien. sus viajes y sus epístolas. Y están todos, por supuesto, cordialmente invitados a integrarse. Bueno, hermanos, aprovechando el ratito, comentarios, dudas, preguntas, adelante. No, por mi parte me quedó muy claro, muy ilustrativo tu mensaje y muchísimas gracias por la invitación. Vamos a extenderla. Bueno, Francis, de nada por la invitación. Es una de las alumnas brillantes del Colegio de Biblia, ¿eh? Muy gentil, Luis Miguel, muchas gracias. Una pregunta. Sí, ¿Por qué también tenía la nacionalidad romana? no tenía la nacionalidad, tenía la ciudadanía. Es Ok. como si tú, ¿Por por qué? ejemplo, vas a Estados Unidos y te dan la ciudadanía, porque nació en Tarso. Al nacer Tarso. en Tarso, sí, él nació en Tarso, no era Palestina donde él nació, Ok. era la Era diáspora, una provincia romana. Era una una provincia provincia romana. romana. Entonces, ok. Exactamente. De Entonces, nacimiento debido a era. eso, él tuvo, no, y eso lo ayudó en su labor, ¿eh? Sí, El sí, sí. predicador en Sí, varias ocasiones le salvó el Sí, pellejo ser sí, romano. ciudadano sí, romano, sí, sí. ¿eh? Lo salvó de Sí, recibir ok. una serie de cosas al pobre, ¿ah? Qué bueno, gracias. Al contrario, Eduardo, ¿algún comentario más, alguna duda? Luis Miguel, ¿nos Sí, puedes mandar el anuncio de la publicidad de Jesús de Nazaret para mandarlo a otras personas? sí. Bueno, ¿Sí? voy a subir la presentación en unos Ajá. minutos al chat, pero voy a poner aparte la laminita
Sí, aparte para poderla circular. Para que si nos hacen el favor de circularla y para invitar a más personas a esto, ¿va? Bueno. ¿Va a tener algún costo? Sí, sí tiene un costo. Son 250 pesos de inscripción, incluye el libro, el curso dura 1 año, se habla de Jesús de Nazaret y de la Pascua del Señor, es todo 1 año con esos 2 ejes temáticos, y una colegiatura mensual de 120 pesos. En realidad son cuotas de recuperación, los profesores no cobramos, hacemos la labor por vocación, meramente por amor a nuestro Señor y a ustedes, hermanos, y son cosas de recuperación para el colegio. Estos cursos se desarrollan en el Colegio de Biblia, que bueno, tiene sus instalaciones, también imparten clases en ellas, tienen maestros, y todo esto es para ayudar a solventar los gastos de la escuela. Son cuotas bajas para propiciar que pues más personas puedan tener acceso a ellas. Sí, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Pues muy bien, hermanitos, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles con la cápsula San Pablo, sus viajes. Vamos a hablar de los viajes de San Pablo y su fallecimiento en Roma, sus últimos días. ¿Va? Muchas gracias, hermanos, de corazón. Gracias a ti. A todos. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luis Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Sus. noches. Descansen todos. Igualmente, gracias. Cada tiene sentido el humor, que pues tu bromita